Qué bendición estar con ustedes en esta noche, queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan a través de este medio. Es un privilegio para mí entrar a sus casas y poder compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra del Señor en esta noche de oración en la que vamos a interceder en el trono de la gracia. Yo sé que ustedes también tendrán sus oraciones por las cuales van a buscar del Señor. Haya motivaciones en sus corazones. Y también deben orar por ustedes mismos, recuerden eso. En esta enseñanza vemos que el apóstol Pablo nos va a seguir motivando para orar por nosotros mismos, para alcanzar las metas que Dios ha establecido que debemos alcanzar. Nuevamente, un saludo de parte de nuestra iglesia Bautista Getsemaní y de su pastor Rogelio López, para todos y cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Quisiera, antes de continuar, tener una oración pidiendo la bendición del Señor. Y le ruego a usted me acompañe ahí con su familia, con sus hijos, con su esposa. Recuérdese que son actividades que desarrollamos en nuestros hogares de una manera más íntima y especialmente contando con la presencia del Señor. No se olvide que hay una promesa de Dios. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Así de que con eso en mente, con esa seguridad de la promesa del Señor, vamos a orar porque Él está aquí para escucharnos. ¿Qué le vamos a decir? Y tomemos este tiempo para orar. Padre, bendecimos y alabamos tu nombre y te damos gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu provisión, por tu dirección, por darnos, Señor, todo lo que es necesario para satisfacer nuestras necesidades físicas, morales, espirituales y de toda índole. Gracias por los hogares que están permitiendo que en esta noche lleguemos hasta ellos, Señor, a través de este medio. Gracias por cada familia. Y ahí, Señor, donde se encuentren, cualquier necesidad que tengan, sea de salud, sea económica, sea de trabajo, sea de lo que fuere, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Escucha nuestro clamor y provee para satisfacer toda necesidad de nuestros hermanos en la fe. Glorifica tu nombre, dando una respuesta positiva para que cada uno de nosotros aumente su fe, su confianza en ti y glorifique tu nombre a través de las reacciones y las acciones de gracias que podamos experimentar y poder compartir con otras personas a través de el hablar con aquellas que no te conocen y con las que te conocen, glorificar tu nombre con el gozo que hay en nuestros corazones. Sé propicio, pues, Padre Santo, a cada hogar, a cada familia. Y también seguimos rogando porque tengas misericordia de este mundo, Señor, y podamos llegar a tener una solución que venga de parte de ti, sea a través de medios humanos o sea que tú te glorifiques a través de un milagro de sanidad, proveyendo al mundo el beneficio que necesita y por el cual tu pueblo ha clamado en todos estos días, Señor, de esta situación tan difícil que se ha tenido que confrontar. Pero hasta aquí, Señor, te bendecimos y te alabamos. Nuestra fe, Señor, se ha puesto más robusta. Nuestra fe está cada vez más fuerte y está más confiada, Señor, de que tú eres el que tiene la solución a todo problema, porque todo está bajo tu control. Bendice a cada persona, Padre Santo, que está clamando a ti, que está buscando de ti. De alguna manera hay un nuevo despertar de todas las personas, Señor, en el mundo que buscan porque necesitan de ti y saben que tú eres el único que puede solventar cualquier necesidad. En tus manos de amor nos ponemos en esta hora para considerar el consejo de tu palabra. Ilumina la mente y corazón de cada uno de nosotros, Señor, y permite que podamos comprender y entender bajo la unción y poder del Espíritu lo que nos has revelado en este santo libro. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por unirse a la oración. Ahora le invito a que abra su Biblia, por favor, ahí donde usted se encuentra. Y la abra en la carta a los Colosenses. Esta es la carta que estamos estudiando los días miércoles. Y el tema, no se olvide, el tema es Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. Y conforme vayamos escudriñando esta carta, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo tenía razón al darnos a conocer ese tema, que Cristo es todo y en todos. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Colosenses capítulo 2
Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Colosenses capítulo 2, versos 1 al 4. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esa es la expresión del apóstol Pablo en estos primeros versículos del capítulo 2. ¿Y qué podemos ver a través de esta expresión? Usted va a unirse conmigo en este criterio. Los creyentes colosenses tenían un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo. Y vemos su descripción, su manera de expresarse. Les escribe como si él fuera su propio pastor. Realmente, mis hermanos, en el cristianismo, a la luz de estos ejemplos y a la luz de la experiencia propia, de la convivencia y de lo que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, uno llega a tener un afecto tan profundo, tan especial, y cada hermano está en nuestro corazón, está en nuestra mente, y por eso tratamos de ser de ayuda, de consuelo, de fortaleza, de ánimo a cada persona. Cada hermano tiene que tener esa clase de reacción para con otro hermano. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Aquí tenemos enseñanzas, como dije hace unos días, que debemos sacar aplicaciones personales. De esto podemos sacar de que usted tiene que ser un hermano que consuele, que fortalezca, que anime, que llene de esperanza a otro cristiano. Y eso es lo que Pablo hace aquí. Esa es su expresión. Por eso les decía que estaban en el corazón de Pablo. Su corazón era un lugar especial para estas personas. Aunque, como dice en la carta, él no los conocía, no los había tratado. Pero cuando está el amor de Cristo en nuestros corazones, el amor de Dios, como dice Romanos 5:5, realmente esa es una realidad, mis hermanos. Y eso es lo que vemos aquí en lo que él nos está expresando. Y había una lucha, dice en el verso 1. Si usted analizó, bueno, ahí puede ver su Biblia, porque la tiene a mano, y vaya considerando la expresión del apóstol. Él tenía una lucha, como dice en el verso 1, ¿verdad? Y es que él deseaba, él quería, él anhelaba que lo que les iba a escribir, lo que les estaba escribiendo ya, porque ya vimos un capítulo primero, fuera para consolar los corazones de estos hermanos, que estaban un poquito desajustados por lo que otros estaban enseñando. Y eso pasa en toda iglesia. Hay hermanos que llegan a veces y se les dan oportunidades para predicar y vienen a predicar cosas que no están dentro de los contextos bíblicos y se vuelve un poquito problemático. Eso no es nuevo. Y mire desde cuándo estaba ya esta lucha en el pueblo de Dios, de que hay personas que llevan enseñanzas que no están dentro de los contextos bíblicos y entonces adulteran un poquito lo que es el verdadero conocimiento, el verdadero fundamento del Evangelio. Decía que Pablo trata de consolar sus corazones y les dice que estén unidos en amor y que puedan conocer el misterio del Padre y de Cristo. Así es que eso es el deseo de Pablo, es el anhelo, la lucha que él tenía en el área espiritual. Porque solamente Dios puede hacer que una persona cambie la mentalidad que pueda tener acerca de lo que es el Evangelio. Solo el poder de Dios puede cambiar un corazón que le debe dar cabida al Evangelio. Y esa era una lucha que él tenía y por eso oraba de esa manera. Y se los expresa por el amor, por el cariño, el aprecio que les tenía a ellos y porque él velaba por el bien de la obra del Señor, para que no fuera adulterado el Evangelio, para que se mantuvieran las verdades
correctas dentro de lo que el Evangelio nos relata a través de este libro. Entonces, la esencia de la fe, como él dice ahí en estas expresiones, la esencia de la fe cristiana, queridos hermanos, a la luz de este contexto bíblico, a la luz de lo que hemos visto ya del primero y ahora que estamos entrando al segundo capítulo, es conocer a Cristo. Esa es la esencia de la fe cristiana, conocer a Cristo. Recuérdense que el apóstol Pedro también recomienda eso en su segunda carta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora preguntémonos, ¿cuánto conozco yo a Jesús? ¿Cuánto yo conozco a Cristo? Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto usted conoce a Cristo? Porque eso es lo que la Biblia dice, que usted debe desarrollar, que usted debe interesarse, que yo debo interesarme. Y todo cristiano debe interesarse en conocer a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y por eso estamos deduciendo que en esencia, la esencia de la fe cristiana es conocer a Cristo. Los creyentes no seguimos una religión, recuérdese eso, querido hermano. No seguimos una religión, los creyentes seguimos a una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. A Él seguimos, somos sus discípulos. Él es nuestro maestro. Y eso es lo que Pablo está tratando de darle a conocer a los hermanos. Para que no se desvíen, para que no los engañen, para que no los descarrilen del camino correcto. Y por eso les dice que la esencia de la fe cristiana es conocer a Cristo. Los creyentes no estamos siguiendo religiones, estamos siguiendo a una persona, y esa persona es Jesucristo. Nuestra religión no es una filosofía, es lo que él trata de enseñar, ni es un sistema de ideas. Es Cristo a quien nosotros podemos conocer personalmente y lo podemos experimentar en nuestras vidas. Lo podemos conocer personalmente. Y si no lo conocemos, no somos cristianos. Aquí está claro lo que él está enseñando. Podemos conocer a Cristo por fe, y ahí lo describe en estos versos que estamos leyendo, que hemos leído y que vamos a seguir considerando de aquí en adelante. Él hace ver eso, el énfasis está en eso, de que nosotros seguimos una persona, y que si no conocemos personalmente a Cristo, no somos cristianos, y que lo podemos conocer a través de la fe. Tan pronto como nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Y esa fue su experiencia, querido hermano. Esa fue mi experiencia y es la de todo creyente. Cuando viene en arrepentimiento y fe y cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo inmediatamente toma el control de su vida, viene y entra a su vida. Y por medio del Espíritu Santo, entonces es que experimentamos una relación personal con Cristo Jesús. En ese instante, cuando Él viene a tomar el control de nuestras vidas, viene a formar parte de nosotros, nos hace estar en una relación íntima, una experiencia personal con Cristo Jesús. Entonces, cuando conocemos a Cristo, y ve, hay algo que está detallando Él también ahí. Cuando conocemos a Cristo, cuando llegamos a esa experiencia personal con Cristo, cuando lo conocemos, recibimos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en Jesús. Y eso es lo que él está detallando ahí. Vaya leyendo detenidamente y observe cómo eso es lo que da a conocer lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos, para que vuelvan a centrarse, para que vuelvan a estar bien enfocados en lo que es el cristianismo, en lo que es el evangelio. Por lo tanto, conocer a Cristo es conocer todos los tesoros que están escondidos en Él, y conocer a Cristo es conocer todo lo que necesitamos saber. Ve al verso 4. Ahí el apóstol Pablo quiere que conozcamos a Cristo para que no nos dejemos engañar por falsos maestros. Y eso es lo que le está recomendando a ellos. Conozcan a Cristo. Si usted llega a un conocimiento personal, a una experiencia personal con Cristo Jesús, no lo van a llevar para cualquier corriente con ideas que no son las apropiadas en cuanto a lo que es el evangelio.
Porque como lo decía, no estamos siguiendo una religión, estamos siguiendo a una persona. Y es con esa persona con la que estamos tratando. Y ella está tratando con nosotros. Entonces aquí en los versos 6 al 7, él hace una exhortación. El apóstol Pablo está dando una exhortación en los versos 6 y 7. Exhorta a que así como recibimos a Cristo, así como cada creyente ha recibido a Cristo en su corazón y forma parte de su vida, y eso lo ha hecho por un acto de fe, por eso él dice que así como hemos recibido a Cristo por fe, debemos andar en él por fe, manteniendo firme nuestra comunión con Cristo Jesús. Esas son las exhortaciones que él está dando aquí en estos versos. Y si usted ve el verso 8, él menciona dos clases de conocimiento, está dando énfasis en eso, está haciendo una alusión a esto. El conocimiento que viene de Cristo y el conocimiento que viene del mundo. Y hay exhortación ahí también. Porque acuérdense que estos hermanos, ahí con esos hermanos, a esa iglesia ahí en Colosas, se había infiltrado una enseñanza que no era la correcta. Aparentaba estar correcta, pero no era la correcta. Por eso Pablo está dando todos estos detalles para que usted, y va a dar más adelante, para que usted y yo también ahora tengamos cuidado. Porque hay muchas corrientes que no están ajustadas al verdadero evangelio. Y vamos a ver más adelante las razones que él presenta para que nosotros también tengamos cuidado. Hay tantas y supuestas filosofías cristianas, queridos hermanos, siempre han habido. Esto no es nuevo. Siempre han habido supuestas filosofías cristianas propuestas por quienes se dicen ser cristianos, cuya enseñanza es falsa. Y no nos extraña que a nuestras iglesias llegue gente y empiece a hablar cosas que no son, o a predicar, a enseñar, como sea, la oportunidad que tengan, porque siempre en las iglesias por lo general se da oportunidad para que alguien nos ayude con las enseñanzas. Y por eso hay muchos pastores que no permiten eso. Pero otros tratamos de ayudar, de que nos ayuden y que salgamos todos desarrollando nuestros dones y nuestros talentos. Pero es un poquito complicado. Y especialmente en estos tiempos estamos en una situación bastante crítica. Pero las exhortaciones y las advertencias están aquí en este santo libro. Y que la iglesia esté sabida. Por eso es que comunicamos, tratamos de dar la mejor enseñanza posible para que los hermanos no se dejen llevar por esa clase de enseñanzas. Decía pues que son cristianos, aparentemente cristianos, aparentan ser cristianos, los que traen estas falsas enseñanzas, ¿verdad? Y proponen esas filosofías. Estas personas niegan que Jesús es el Hijo de Dios. La única verdadera encarnación del Dios vivo es Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está confirmando, y lo vamos a ver más adelante. Aún los verdaderos cristianos, porque ese es el temor de Pablo, y ya aquí había pasado. Aún los verdaderos cristianos pueden ser engañados por esas filosofías y huecas sutilezas, dice él, que desarrollan o enseñan tales personas. Por eso usted debe saber en dónde está puesta su fe. En una persona que es Cristo o en otros argumentos y cosas religiosas que pueden aparecer por ahí. Tengamos mucho cuidado con esto. El verso 9, ¿qué nos dice en el verso 9? Nos dice qué significa el que Jesucristo sea la encarnación de Dios. Ahí está dando un detalle muy importante. Tómelo muy en cuenta. Ahí nos está diciendo qué significa el que Jesucristo sea la encarnación de Dios. Porque todo lo que es Dios se está dando a conocer ahí en ese verso, con esas palabras, con esas explicaciones que está dándole a estos hermanos de la fe en Colosas. Él está diciéndoles que todo lo que es Dios se encuentra plenamente, fíjese bien, en la persona de Cristo Jesús. Está dando por sentado eso el apóstol Pablo. Acuérdense que estos decían de que Cristo era una emanación de Dios. Y eso no es así, por eso es que él está hablando claramente. Y en ese verso hay algo muy importante. Todo lo que es Dios se encuentra plenamente en la persona de Cristo. Jesucristo no es una imagen de Dios. Jesucristo no es una forma o ejemplo de Dios. Jesucristo no es un embajador o representante de Dios. No es ninguna de esas cosas. Lo que dice Pablo y la Biblia asegura, y está comprobado con todos sus contextos escriturales, Jesucristo en sí mismo es Dios. Es Dios encarnado.
Y eso está dando él a conocer para que estos hermanos estén firmes y bien cimentados en su fe. Y ustedes, dice el apóstol, ahí puede leer usted ese versículo 9, más detenidamente cuando tome un tiempo aparte de lo que yo estoy tomando ahorita. Ustedes, dice el apóstol, y vea la secuencia de cosas que se van a dar, están llenos de Dios porque están unidos a Cristo. Es maravilloso, tremendo. Pero le digo que alguien pueda también objetar y decir, no, yo no siento, yo no creo, es su problema. Pero la Biblia le está confirmando a cada creyente de que está lleno de Dios. Y eso es lo que él está aseverando aquí. Ustedes, dice el apóstol, están llenos de Dios porque están unidos a Cristo. Y como Cristo es Dios, Dios está con nosotros. También por su unión con Cristo, dice él. Por eso le dije, va a seguir desarrollando otras cosas. Ustedes han sido circuncidados. Recordemos que la circuncisión física colocaba a la persona dentro del pacto de Dios en todas las enseñanzas antiguo-testamentarias. Ahí usted puede ahí le dan a conocer a uno todo eso en el Antiguo Testamento y usted puede corroborar eso. Y vamos a citar unos textos. Pero decía que nosotros, al estar unidos a Cristo, hemos sido circuncidados. Decía también que la circuncisión física colocaba a la persona dentro del pacto de Dios. Y eso tenía una connotación espiritual. Y eso lo está declarando él aquí en el verso 11. En Deuteronomio, si usted va al Antiguo Testamento, por eso le digo, hay contextos. Porque esta carta está dirigida también a gente judía. Porque los judíos eran los que más rechazaban el evangelio. Y lo rechazan. El gentil pues se goza, nosotros nos gozamos de que todo esté ya hecho por Cristo y nos favorece. ¿Para qué vamos a estar discutiendo? ¿Qué razón tenemos nosotros de ponernos en oposición a Dios? No hay ninguna. Si por gracia hemos sido salvos y por gracia hemos recibido todo. Pero estos también tenían ese beneficio, más sin embargo, por sus cuestiones de ahí de rituales y su sujeción a la ley hasta un punto que no era el correcto, porque él lo va a aclarar dentro de un momentito. No querían hacer el cambio, no lo hicieron y no lo han hecho. Y por eso persiguieron al apóstol Pablo, y él fue muy perseguido por esto. Pero él fue el que Dios usó para aclararle a sus paisanos, más que todo, lo que Dios había hecho. Porque ¿acaso no es Dios soberano? ¿No puede hacer un cambio? Y estos tratan de hacer como que, de ponerse en un punto en que no quisieran que Dios hiciera cambio. Y eso no es correcto. Por eso veamos bien lo que Dios nos explica en este santo libro. Y es lo que estamos tratando de ayudarle a usted para que usted comprenda el propósito de Dios y la voluntad revelada en este santo libro. Y el apóstol Pablo pues es el encargado de llevarnos a un esclarecimiento de lo que realmente somos en Cristo y lo que es Cristo para nosotros. Ustedes, dice, están llenos de Dios porque están unidos a Cristo. Ustedes por la unión en Cristo han sido circuncidados. La circuncisión lo hace parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el pacto de Dios en aquel tiempo. Y esto tenía una connotación espiritual, como lo dice el verso 11. Ahora bien, ser circuncidado. En Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, le dije hace un momentito. Capítulo 10, verso 16. Si usted lee ese texto, se va a dar cuenta que se demanda la circuncisión del corazón. No solo la circuncisión física. Ya en el Antiguo Testamento, Dios había dado a conocer al pueblo de Israel de que tenía que venir una circuncisión del corazón. Y ahí está, en ese texto que le mencioné, Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Y cuando usted va al mismo libro, Deuteronomio capítulo 30, verso 6, ahí también se tenía la esperanza, ya Dios estaba dando a conocer todo eso, que era para el futuro. Se tenía la esperanza de que Dios sería quien circuncidaría el corazón como medio para restaurar las relaciones con Él. Ya estaba todo. Por eso es de que nos extraña y uno se asombra de que no hayan llegado a la comprensión, porque todo está claro. Y el apóstol Pablo les estaba tratando de hacer ver lo que era lo correcto, que era lo que Dios había determinado. Pero como le digo a ustedes, queridos hermanos, se ve la mentalidad tan, no sé hasta dónde, de incomprensión de este pueblo, de estas personas y de su liderazgo.
En el verso 11, perdón, verso 12 y 13, porque es el que estamos viendo aquí. En los versos 12 y 13, Pablo le dice también, los creyentes no solo son circuncidados en Cristo, también son sepultados con Cristo en el bautismo. Y aquí se está refiriendo al bautismo en el Espíritu, porque eso también es algo que sucede en el momento que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador. Hay un paquete grande que Dios le da a uno. Y entre eso está el que usted sea bautizado por el Espíritu. Es bautizado por el Espíritu para poder formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una manera que ilustra esta unión, ¿cómo le dijera yo? Esta introducción o formar parte del cuerpo de Cristo, lo hace el bautismo en agua. Cuando una persona se bautiza en agua, ya sea en un río, en un bautisterio, y por inmersión, por supuesto, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando se bautiza en agua, ese bautismo le da derecho a ser miembro oficial de la iglesia local que lo fue a bautizar. Y eso es lo que pasó cuando aceptamos a Cristo, nos incorporó al Cristo, y por eso usted es uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a seguir adelante. Ya tiene una idea más o menos o una pequeña explicación. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí en el verso 12 y 13. Luego dice que nos dio vida juntamente con Él. Está haciendo énfasis en la resurrección. La resurrección es una proyección de disfrutar una vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Gloria al Señor por eso. Pero tenemos que meditar, leer detenidamente y comprender lo que se nos está diciendo. Recuerda que siempre tenemos que orar, pidiéndole al Espíritu Santo la iluminación mental para comprender lo que Él nos revela aquí en este santo libro. Ahora tenemos un entendimiento más claro de lo que es el Evangelio, de lo que es la obra de Cristo, de lo que significamos para Él y lo que Él significa para nosotros. No son religiones, es una persona la que estamos siguiendo. En los versos 14 y 15, aquí hay algo muy importante también, que ha sido... Estas partes escriturales son de controversia, mis hermanos. Por eso le digo, no le extrañe que alguien hable por ahí otras cosas, pero vea lo que realmente está diciendo la palabra del Señor. Versos 14 y 15. Aquí nos presenta el método para el perdón de las transgresiones. De eso está hablando él ahí en esos versos. ¿Qué hizo Dios? Porque todo es hecho por Dios. El plan es de Dios. Y Él tenía todo especificado. Y aquí nos está dando las especificaciones de lo que están involucrados en el plan de salvación, en el plan de redención. El hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario tiene estas implicaciones que nos favorecen, que nos bendicen, pero que a veces hay personas que no lo quieren aceptar. Porque no han entendido o comprendido lo que Dios realmente les está explicando a través de este siervo, de este apóstol, para el cual muchos creyentes estaban en su corazón. Entonces el método para el perdón de las transgresiones dice que Dios anuló, ve ahí lo que dice el verso 15, anuló el acta de decretos, y esa acta de decretos es la ley judía, y dice que había contra nosotros. Y acuérdense que la ley judía, un ejemplo, si tenía 100 mandamientos y usted fallaba en uno, usted podía haber llegado a cubrir los 99 mandamientos, llevando una vida, bueno, maravillosa. Pero fallaba en el último, usted quebrantaba toda la ley. De nada le sirvió. Por eso dice que la ley fue quebrantada, fue anulada. Pero si usted se comprometía a cumplirla y la quebrantaba en un solo punto, se consideraba culpable. Usted era culpable de haber violado la ley. Y eso lo puede ver en Santiago capítulo 2, verso 10. Ahí explica él eso. O sea que cuando uno ve todos los contextos escriturales, la ley no perdonaba. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí en estas explicaciones? Él dice, pero Dios en su gran misericordia
y su amor por nosotros, dice el apóstol Pablo, explicando todo esto con detalle, anuló el acta de los decretos. Es decir, Dios canceló la pena y la condenación de la ley judía. Así como Cristo fue clavado en la cruz, por eso él dice que fue clavada la ley en la cruz del Calvario. Así como fue clavado Cristo en la cruz del Calvario, el acta ha sido clavada en la cruz. Es decir, fue anulada, fue invalidada. Alguien tuvo que pagar, porque acuérdense que era una deuda que teníamos con Dios. Esa acta de los mandamientos de la ley judía era como comprometerse uno en una deuda y tenía que firmar. Cuando usted contrae una deuda, usted tiene que firmarle al que le presta el dinero o lo que sea para estar el seguro de que puede demandar el cobro. Y esa acta era eso, esa ley, y ahí en la cruz del Calvario. Por eso hay que comprender bien todos los contextos escriturales, mis hermanos. Y eso estamos tratando de hacer, para que estemos en lo que debemos estar, en lo correcto, en lo positivo, en lo que Dios nos enseña que es una realidad. El sacrificio de Cristo no fue nada en vano. No es nada que no tenga importancia, la tiene y hay que sabérsela dar. Pero tenemos que conocerlo. Por eso la exhortación del apóstol Pedro siempre me ha llamado la atención. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora usted está creciendo en ese conocimiento, porque está sabiendo que está implicado en esa muerte, en ese sacrificio en la cruz. Y vea lo que está implicado, que el acta de esos mandamientos fue clavada en la cruz, fue anulada, fue invalidada. Y claro, como era una deuda que usted tenía, que yo tenía y que toda la humanidad tenía, alguien tuvo que pagar por esa deuda. Y tuvo que pagar la pena que la ley demandaba. Y claro, alguien lo hizo, alguien pagó ese precio que demandaba la ley. ¿Usted sabe quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo, Él pagó. ¿Se acuerda cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario en sus últimos instantes? Dijo, consumado es. Y eso, dentro de ese contexto, significa la deuda está pagada. Pagó la deuda. Y ahora Pablo lo viene a explicar de una mejor manera aquí. Y espero que usted lo esté comprendiendo y que salgamos beneficiados de esta enseñanza que tiene esta carta, que es muy importante para todos los cristianos. Decía que alguien tuvo que pagar la pena que la ley demandaba. Y alguien lo hizo. Y fue Cristo. Fue nuestro Señor Jesucristo. Dios levantó el acta y la cargó a la cuenta de Cristo Jesús. Por eso también es un texto de mucha controversia entre algunos hermanos. Cuando usted lee Romanos 8:1, dice ahí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque esa es la realidad. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, en este pasaje bíblico. Ya no hay demanda para nosotros. La deuda fue pagada. No debemos ya. Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo ha triunfado. Y esto no lo hizo como algo secreto. El triunfo de Cristo fue puesto a vista de todos. Despojó. Y ve ahí explica él, los versos que siguen ahí. Del 14 al 16 podría ser. Ahí está comprendido todo esto que le estoy explicando. Cristo despojó y venció a todos los principados. Y a las potestades los despojó de su autoridad. Cristo exhibió públicamente a Satanás y a sus malos espíritus. Cristo los avergonzó. Es lo que él está tratando de dar a conocer con las palabras que expresa aquí. Cristo avergonzó a Satanás y lo hizo públicamente. Y recordemos algo más de la ley judía. La ley judía tenía dos partes principales. La ley moral, y le pongo como ejemplo los 10 mandamientos, y la ley ceremonial. Tome en cuenta esto, la ley moral y la ley ceremonial.
La ley ceremonial consistía en reglamentos referentes a los sacrificios. Consistía en los rituales de purificación y la forma de observar las fiestas. Cristo canceló esta ley ceremonial. Recuerde eso. Cristo canceló la ley ceremonial y todos sus reglamentos. Pero algunos creyentes en Colosas, porque eso es lo que da a conocer la carta y por lo cual Epafras, acuérdense, le fue a dar información a Pablo de lo que estaba sucediendo, de la reacción que habían tenido, del desvío que habían llegado a provocar otras personas por enseñar algo que no está ajustado a la realidad de lo que el Evangelio nos presenta. Y especialmente en esta carta, Pablo hace ver, por eso estamos aclarando todo esto, para que usted esté consciente también de eso. Porque en nuestro tiempo también hay personas así. Esas sectas no se han eliminado, siguen en todo el mundo y en todo el tiempo. El querer perjudicar el Evangelio y a los hermanos ponerlos en dudas, siempre han habido personas así. Y esos no son cristianos realmente, porque tratan de desequilibrar la vida cristiana. Y eso no es positivo. La vida cristiana es para mantenerla en una buena condición y prosperarla, abonarla para que surta y surjan frutos de esa vida cristiana, viviendo de acuerdo a los mandamientos de Jesús, a su experiencia, a lo que Él nos enseña, a lo que Él demanda de nosotros. No de tantas cosas que están fuera de lo que es el conocimiento de lo que es la persona de Cristo Jesús. Decía que Cristo canceló esta ley ceremonial y todos sus reglamentos. Pero que habían algunos hermanos ahí en Colosas que ponían en práctica estas cosas. Todavía ponían en práctica todas estas clases de actividades que ya no debían de ponerla. Y juzgaban y condenaban a aquellos que no lo hacían. Y enseñaban que si alguien no cumplía con estos reglamentos, no podría ser salvo. Y eso todavía hay en estos tiempos, mis hermanos. Si usted no hace tal cosa, no es salvo. Si usted y la Biblia no dice que uno haga, la Biblia dice que reciba, que venga con arrepentimiento, reconociendo su condición y su necesidad de Cristo Jesús, y entonces usted alcanza la salvación. Pero debe ser sincero también ese acto de arrepentimiento. Ellos enseñaban pues que si alguien no cumplía con estos reglamentos, no podía ser salvo. El apóstol Pablo dice a los colosenses, no escuchen, oiga la recomendación, aquí usted mire ahí en su Biblia, no escuchen a los que enseñan, dice él, tales falsedades. Una persona es salva por la gracia de Dios, no por medio de es decir, una persona es salva por la gracia de Dios, no por otros medios. Recuérdense que también hay personas que enseñan, y es algo que está en contra de lo que estamos viendo aquí, lo que Pablo está diciendo. Que si usted no se bautiza, no es salvo. Y entonces, cuando aquel hombre que muere junto con Jesús en aquella cruz, cuando estaban crucificados los tres, y le dice, yo reconozco que tú eres el Señor, el Mesías, y te pido que cuando venga, te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Había un arrepentimiento. Jesús sabía que había un arrepentimiento genuino en ese hombre. Y por eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tienes derecho a estar conmigo en el cielo. Por ese acto de fe. Porque crees lo que yo soy. Pero no le dijo, mira, lamentablemente no te puedes ir a bautizar. Entonces yo te hubiera querido salvar. Pero no se puede. No. Es por un acto de fe. No es por obras. Y el apóstol, trayendo todos estos contextos, allá en Efesios, dice que usted es salvo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí está enfatizando eso también. Una persona es salva por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo anuló estos reglamentos, ya no tienen significado. Y mire lo que dice el verso 17. No tienen significado porque esos son sombra de lo que ha de venir. O eran sombra de lo que iba a venir, que es Cristo Jesús. El escritor está hablando claro. El Evangelio no nos está metiendo en nada que sea difícil y complicado no entender. Por eso yo espero que usted siga la hilación
y podamos comprender mejor lo que Él nos está diciendo para que usted esté firme en su fe y en su convicción de lo que es el evangelio que usted vive y lo que es ser seguidor de Cristo Jesús, no de religiones. Versos 18 al 19, mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Versos 18 y 19. Dice el apóstol: uno no es salvo por los que están afectando humildad y culto a los ángeles y experiencias espirituales especiales, que es lo que estas personas trataban de enseñar y de llevar a los hermanos a un éxtasis, a una situación espiritual en la que su alma y su espíritu se sientan en una condición que solo ellos pueden experimentar. Y el que no lo haga, pues ellos se ponen un poquito molestos. Esa era la enseñanza que había ahí. Pero ¿qué dice el apóstol? No es por eso. Solo somos salvos al creer en Cristo Jesús. Los ángeles no median entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5? Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Cristo Jesús. Y estos estaban enseñando que había que adorar y que tener ahí una situación con los ángeles porque ellos eran los intercesores. Y no hay nada de eso. Por eso tenemos que estar claros en lo que hemos creído y lo que es el evangelio más que todo. Maestros falsos, dice Pablo en otras palabras. Yo se lo simplifiqué para agarrar la idea. Maestros falsos como estos, dice Pablo, le hacen daño a la iglesia. Y es una realidad. Y mire por qué sufría él, porque estos hermanos llegaran a comprender que lo que les estaba enseñando no era lo que realmente es el evangelio. Versos 20 al 23. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Les pone un ejemplo, les hace una ilustración, porque ellos también comprendían algo acerca de la esclavitud. Recuérdense que en aquellos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos en que el evangelio se empezó a diseminar por el mundo, había esclavitud. Y los esclavos de aquel tiempo eran esclavos hasta que morían. Y por eso habían esclavos marcados en las orejas y marcados en otras partes del cuerpo, porque se identificaba a quién pertenecían, quién era su dueño. Y por eso él toma este ejemplo para que ellos lo comprendan. Y él dice, el esclavo era libre de su amo hasta que moría. Pablo dice, ustedes han muerto con Cristo. Ustedes han sido liberados de la ley, dice, ceremonial, y de todas sus reglas. Porque murieron con Cristo. Y eso está claro, mis hermanos. Morimos para el mundo, morimos para todo, porque ahora servimos a Cristo, somos de Cristo. Estamos libres con la libertad que Cristo nos dio, pero no la usemos para libertinaje, sino para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí él pone ese ejemplo, esa ilustración, porque ellos lo pudieron comprender en ese tiempo. Muchos dicen creer en Cristo, pero no dejan sus antiguas costumbres. Es imposible tener fe en Cristo y en la antigua religión. Y eso también sucede muchas veces en nuestro ambiente cristiano. Usted ve que hay personas que tienen un pie en la iglesia cristiana y un pie en la iglesia a la cual pertenecían antes de venir a Cristo Jesús. No están seguros, no se han definido, no viven un verdadero cristianismo, no siguen a Jesús como su Señor y Salvador. Hay personas así. Y eso pasaba en esos tiempos. Por eso le digo, muchas de estas cosas no son nuevas, eso es antiguo, pero tiene sus repercusiones aún en nuestro tiempo. Y por eso hay que venir a escudriñar la Sagrada Escritura para estar en lo que es correcto. Estas personas, pues, no vivían un cristianismo genuino. Y eso es lo que le está hablando en estas palabras. Las tradiciones y las reglas humanas, da a entender el apóstol Pablo, tienen que ver con comida y otras cosas perecederas. Y ahí están algunas cosas que dicen que no comas, que no toques, que no... Es un montón de restricciones que en realidad nunca te van a hacer salvo.
Eso no salva. Y él está diciendo pues que las tradiciones y las reglas humanas tienen que ver con comida, tienen que ver con otras cosas perecederas, porque eso se termina. Y ninguna de estas tradiciones y reglas permanecen. Todas van a perecer. Todas van a pasar. Las tradiciones y sus reglas humanas, es verdad que pueden parecer sabias, porque exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato para el cuerpo, que era lo que ellos ponían en práctica, lo que se conoce como ascetismo también. Se hacían muchos sacrificios corporales. ¿Y de qué sirve eso? Si la salvación es por fe. La nueva vida es por fe. El disfrutar de las bendiciones de Dios es por fe. Y el hacer buenas obras es por obra del Espíritu Santo. Él produce el querer como el hacer. Y si vamos a hacer lo que es correcto, lo que es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Porque las buenas obras, cuando Él explica eso en Efesios, dice que las obras hemos sido creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ya Dios sabe lo que usted va a hacer, porque ya Él lo impulsa por el Espíritu. Por eso decía, y Él explica claro aquí, que esas tradiciones, mis hermanos, pueden tener apariencia de religiosidad, hay humildad y hay duro trato para el cuerpo. Pero de nada sirven para combatir los deseos carnales. Eso no sirve, no ayuda. Eso no tiene ningún valor para la salvación tampoco, de ninguna manera. Si dependemos de nuestros esfuerzos y buenas obras para ser salvos, van a haber dos cosas que pueden experimentar. Vamos a llegar a desanimarnos porque no vamos a lograr lo que queremos. Y si lo empezamos a lograr, nos vamos a sentir orgullosos. Y recuérdense que eso hay en nuestras iglesias. Hay gente orgullosa, que se siente más santa, que se siente más cerca de Dios que otras personas, por hacer ciertas cosas que no tienen nada que ver. Porque la salvación está en Cristo Jesús. Y si hacemos esto, ¿verdad? Si dependemos de nuestros esfuerzos, de nuestras buenas obras, vamos a desanimarnos. Puede ser un resultado, puede ser otro, que nos enorgullecemos o enorgullezcamos. Y estaremos también dependiendo de algo sin valor, porque eso no vale ante Dios. Ahora bien, quiero terminar con esto. Recordemos que Cristo es preeminente, y ese es el énfasis que está haciendo Él en la carta. Y le voy a dar algunas razones. Cristo es preeminente porque Él es el Salvador de la humanidad. Él es Salvador porque es el único que reconcilia con Dios. Él es Salvador porque es el único que santifica a los pecadores. Espero que esto, queridos hermanos, que hemos visto en esta noche les ayude para mantener bien su enfoque, para mantener bien su punto de referencia de lo que es Cristo, de lo que es el Evangelio, y siga desarrollando una vida victoriosa, una vida en dependencia de ese Señor y Salvador que usted tiene, que le ha dado todo. Y aprenda a conocer a través del escudriñamiento bíblico todos los tesoros que están escondidos en Cristo Jesús y que usted tiene acceso a ellos. Por eso la Biblia dice en otras partes escriturales que somos ricos en Cristo. Sigamos compartiendo nuestra riqueza con aquellos que tienen necesidad espiritual. Dios le bendiga, buena noche, y siga, como dije hace un momento, la petición anterior, ore por los pastores para que enseñen la verdad de la Biblia, para que instruyan bien a su pueblo. Y ahora hay una buena oportunidad
porque hay una comunión más íntima con el Señor. Y el que no la esté aprovechando está perdiendo tiempo. Este es un momento que Dios nos ha dado, es un tiempo que Dios nos ha dado para acercarnos de una mejor manera a Él. Muy distinta a la que teníamos la costumbre de hacer. Pero aprovechémosla, aprovechemos esa oportunidad y siga desarrollando sus dones, sus talentos. Prepárese para ser de mejor bendición cuando esto se termine, que pase toda esta pandemia. Estemos preparados con nuevas metas, con nuevos propósitos, con nuevas, como le dijera yo, motivaciones para vivir de una mejor manera y ser de bendición a aquellos que forman parte de nuestra sociedad. Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches.